Buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en otro programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, muy bien. Cambiamos de escenario un poco hoy, como verán. Estamos cambiando la locación de la grabación. Así que esperemos que salga tan bien como las últimas veces, Muy que bien, no muy nos bien. afecte el cambio De, de de, hábitat. de hábitat. Bueno, estamos en este nuevo programa del POR, donde queremos empezar con un bloque sobre la situación política internacional, porque estamos ahí nomás de que se cumpla un año del tremendo ataque de Israel a Palestina, que en este último año se ha profundizado, una guerra que se ha expandido, no solamente ya una guerra de opresión del sionismo contra el pueblo palestino, que como hemos dicho en otras oportunidades tiene más de 70 años, la ocupación, eh, sino que además es una guerra expansionista que está llegando a otros países y que se está convirtiendo en un fenómeno de preocupación internacional, porque ya no solamente, por supuesto que es importante, afecta a los palestinos, sino a otros países, así que te queríamos preguntar cuál es la posición del POR y cómo estamos analizando esta nueva situación política internacional. Sí, esto que señalás es muy, muy importante. Eh, Estamos viviendo un genocidio. Es decir, no podemos hablar de una guerra, porque cuando uno habla de una guerra habla de equivalentes, dos Claro. pares que chocan. Uh-huh. Acá estamos hablando de un genocidio. Estamos hablando de más de 40.000 muertos, decenas de miles de mutilados, una situación terrible de la población al que le han cortado la luz, el agua, sin presupuesto, viviendo en condiciones de catástrofe. Esto es lo que ha ocurrido durante este año. Esto es una política planificada del Estado de Israel para expandirse, para aplastar al pueblo palestino, terminar de aplastarlo, derrotar a Hamas y avanzar en su expansionismo. Este es un hecho de una trascendencia extraordinaria. Esto hace un año y no se detiene. Y ni la ONU ni las declaraciones no detienen. ¿Y por qué puede el Estado de Israel sostener semejante ofensiva, semejante ataque con tanta impunidad? Porque está Estados Unidos fundamentalmente atrás, dándole apoyo militar, dándole apoyo financiero para sostener esta ofensiva. Entonces, y no se limita a la Franja de Gaza, no se limita a Cisjordania, porque también hay cientos de muertos en Cisjordania, sino que las últimas semanas ha avanzado sobre el Líbano, ha atacado a Hezbollah y ha atacado y está atacando el sur del Líbano. Pero no solamente ataca el sur del Líbano, también atacó en Damasco, eh, en Siria, también atacó Yemen. Es decir, hay una política fuertemente expansionista, porque esto tiene que ver con el papel que tiene el Estado de Israel en Oriente Medio, el papel de gendarme, el papel de un enclave destinado a controlar política y militarmente toda la región. Esta es la necesidad que tiene Ahora el los imperialismo. trabajadores se preguntan por qué este ataque tremendo a Palestina y hacerlo no ha sido sin costo, o sea, hubo una huelga general en Israel, hay movilizaciones muy masivas en todo el mundo, o sea, el gobierno de Israel paga un costo político, pero sin embargo, en lugar de detenerse, avanza más. Sí, tiene que ver con la crisis y descomposición del capitalismo. No pueden detener estas tendencias bélicas, pese al repudio que hay en la mayoría de la población. Asistimos a movilizaciones extraordinarias. Hace un par de semanas en Londres hubo una manifestación de más de 1 millón de personas. En este aniversario se van a movilizar millones en todo el mundo en repudio a este ataque. Hemos visto inclusive en Estados Unidos las movilizaciones, las ocupaciones de las universidades por la juventud, inclusive sectores judíos diciendo no en nuestro nombre. Uh-huh. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con este belicismo, con este ataque que está llevando adelante el sionismo contra la población palestina. Entonces, esto es una crisis muy grande. Sin embargo, siguen adelante. No se pueden detener este No, no, expansionismo. digamos, las tendencias se desarrollan cada vez más y la gente se pregunta qué pasa que no hay una respuesta acorde al ataque a Israel.
¿No hay capacidad de respuesta o desatar eso se desata una guerra casi de dimensión mundial? Es que son como los prolegómenos de una tercera guerra mundial, por la magnitud que tiene este ataque, por la cantidad de países que involucra y por el papel que tienen las potencias imperialistas. Si Israel puede seguir adelante es porque, como decía antes, cuenta con el auspicio de Estados Unidos, pero también de otras potencias de Europa que acompañan esta ofensiva y la complicidad de algunos países árabes que dejan hacer, que acompañan esta ofensiva del Estado de Israel. Tiene que ver con que Estados Unidos necesita recuperar su hegemonía y tiene que hacerlo por medio de la guerra. Cuando dice abiertamente que tiene que derrotar a Rusia, que tiene que derrotar a China, es decir, esto forma parte de esta misma ofensiva que tiene que ver con la crisis profunda del capitalismo en este momento. Y cuando vos preguntás, ¿y esto por qué no se detiene? En realidad aparece toda la debilidad del movimiento de masas que no alcanza con movilizarse. Es necesario que la clase obrera pudiera ponerse a la cabeza de todo este movimiento y boicotear el comercio, boicotear a las empresas israelíes, desarrollar una campaña profunda de boicot contra el Estado de Israel para aislarlo internacionalmente. Esto muestra un poco la debilidad de la dirección del movimiento. No alcanza con el repudio, no alcanza con las movilizaciones masivas en todo el mundo, no alcanza con la resistencia que hay en algunos países árabes tan radicalizada. Hace falta un levantamiento de las masas contra el imperialismo. En la base de todas las guerras está el imperialismo, está la opresión imperialista. Entonces de lo que se trata es de enfrentar esta política de guerra y que nos puede llevar como decía al principio, a una nueva guerra mundial de consecuencias catastróficas para toda la humanidad. En este sentido, a nosotros destacamos especialmente la complicidad de Milei, porque Milei está alineado completamente con Estados Unidos y con Netanyahu, no con el pueblo judío, porque el pueblo judío, curiosamente, se moviliza, hace huelgas y critica a su gobierno. Sin embargo, Milei apoya incondicionalmente a Netanyahu y la política de Estados Unidos. Tenemos que decir, el gobierno de Milei es cómplice, responsable también de esta política genocida, criminal que se está llevando adelante en Oriente Medio. Ahora el POR está haciendo campañas, hemos visto la campaña de los camaradas de Brasil con las banderas de alto el genocidio en Palestina. Seguramente estaremos movilizando en este octubre, habrá movilizaciones en distintos lugares del mundo. ¿Cuáles son las banderas principales de este partido hacia un problema que tiene tanta, digamos, solidaridad internacional, pero que parece que en lugar de resolverse se profundiza? La cuestión más importante que se discute alrededor de la paz, cómo se conquista la paz, es que hay que derrotar al imperialismo, que las masas se tienen que levantar contra quienes ordenan, financian y entregan las armas al Estado de Israel. Contra sus propios gobiernos, ¿no? Que le venden armas. Exactamente, contra sus propios gobiernos. Entonces, este es el problema. Nosotros levantamos la bandera de la autodeterminación. El pueblo palestino se tiene que autodeterminar. Nosotros estamos por la creación de un único Estado. Es decir, las masas árabes, palestinas y judías tienen que convivir bajo un único Estado. Esto solamente va a ser posible, va a ser producto de una revolución social que destruya este Estado opresor, este enclave, y pueda construir un Estado donde puedan vivir las masas palestinas y judías y convivir y construir una nueva sociedad. Casi que, y aunque sea una mala noticia para una cantidad de activistas, podemos decir es que no hay posibilidad de paz. Bajo el dominio del imperialismo no hay ninguna posibilidad de paz. Si hay una tregua, si hay una paz, es transitoria hasta que empiece una nueva guerra o continúe. Es decir, está en la naturaleza de la crisis del imperialismo, del capitalismo, que está en descomposición, las guerras. Nosotros hace ya más de 15 años venimos alertando que la guerra comercial
se iba a transformar en una guerra bélica, que esto era imparable. El grado de contradicciones, el grado de crisis que se estaba viviendo, iba a desembocar en una guerra bélica abierta. Esto es lo que nosotros estamos señalando y alertando. En la base está la descomposición. Porque, bueno, es importante decir, desarmar al imperialismo, frenar el armamentismo, terminar con las fábricas de armas, terminar con el financiamiento del Estado de Israel. Esto casi como una guerra contra la guerra, ¿no? Es una buena expresión, es una guerra contra la guerra. Es decir, las masas se tienen que levantar para derrotar al imperialismo. Dice, pero y no hay una salida intermedia, no hay, ha fracasado todo. La idea, hace 70 años que se discute el tema de los dos estados, para que puedan convivir, que puedan coexistir pacíficamente. El Estado de Israel boicoteó esta posibilidad y no es una salida, no es una posibilidad. Quienes tienen todavía la ilusión de que pueda convivir un Estado palestino autónomo, independiente frente al Estado de Israel, es una utopía, esto no se puede concretar. Solamente derrotando al imperialismo se puede terminar con la guerra y se puede terminar con la opresión del pueblo palestino. Este es el único camino. Sí, llamamos a que conozcan nuestro libro sobre Palestina, el libro que ha lanzado el POR, porque retoma allí, además de tener las posiciones, retoma una cantidad de textos históricos que son necesarios y están muy vigentes. Absolutamente. Llamamos a movilizar alrededor del cumplirse un año ahora en octubre. Nos parece que es muy importante que tanto en Argentina, porque hay un debate aquí abierto, porque por supuesto hay una comunidad judía muy grande, que está dividida también, y así pasa en el resto de los países, pero entendemos esto, que principalmente para luchar por la paz hay que hacer la guerra a la guerra, y eso es ir contra los propios gobiernos también, y no hay otro lugar que lo pueda reemplazar la clase obrera. Así que los invitamos a conocer nuestros materiales sobre Palestina y a que puedan participar de la marcha. Ese es el camino, y todos los sindicatos, todos los partidos que se reclaman de la lucha nacional antiimperialista tienen que pronunciarse y desarrollar la lucha en este sentido. No hay otro camino, porque hay que rodear efectivamente solidaridad palestina y parar esta matanza. Lo que está ocurriendo es una tragedia y está en nuestras manos poder detenerlo, ¿no? Y un saludo, por supuesto, a todos los palestinos, a las familiares y la solidaridad con la situación. Y a movilizarnos y mantener viva esta movilización y exigir el pronunciamiento de las organizaciones sindicales, sociales, políticas, para que se pronuncien en defensa del pueblo palestino y terminar con este genocidio. Bueno, muchas gracias, Ramón. Cerramos este primer bloque y en unos días más nos vemos en la marcha.